Libro del profeta Nehemías, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. Me dicen amén cuando lo tengan. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Nehemías, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo. Vamos a estar meditando prácticamente en todo el capítulo. Pero bueno, vamos a presentar los primeros 6 versículos. Amén, ¿estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: en lo que ellos edifican el muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu desprecio, y vuelve el baldón sobre ellos, sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Amado Dios y Padre Celestial, presentamos tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, de que tú puedas quitar todo tipo de distracción de cada uno de nosotros y que podamos poner atención a lo que tú tienes que decirnos en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Uno de mis cantantes preferidos, no voy a decir nombre porque Cartagena lo conoce. Uno de mis cantantes preferidos, una vez escuché una entrevista y él dijo que a veces él componía alguna canción para él mismo y no para el público. Y en esta mañana, este mensaje que quiero compartir con ustedes es algo que Dios me ha hablado a mí mismo. Es una experiencia que estoy viviendo yo con el Señor y quiero disfrutarla, quiero que el Señor me hable y también espero que a ustedes el Señor les diga algo. Pero quiero que sepan que cada cosa que meditaremos en esta palabra, en esta mañana, ha sido parte de una reflexión el cual he tenido con el Señor y quiero compartirlas con ustedes en este día. Y es que nos damos cuenta, hay una pregunta que es muy lógica y muy clara en medio nuestro, y quiero que nosotros, antes de decir amén, lo pensemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos damos cuenta de que Dios está obrando en nuestras vidas? Amén. ¿Dios está obrando? Está obrando. ¿Dios está obrando en nuestra iglesia? ¿Está obrando? Amén. Dios está obrando. Pero cuando Dios está obrando, también sabemos que el enemigo está obrando. Dios está obrando en nuestra vida, Dios está obrando en nuestra iglesia, pero el enemigo también está obrando. Y obrando en gran manera. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta, es una gran discusión que siempre tenemos, que cuando Dios está obrando en la vida de un individuo, en la vida de cada uno de nosotros en lo particular, cuando Dios está obrando en la vida de su iglesia, también el enemigo está obrando. Y a lo largo de todo el estudio del libro de Nehemías, que es un libro que a mí me encanta, me fascina el libro de Nehemías, podemos ver que hay un tema en común que tiene que ver con este libro y sobre todo en estos primeros 4 capítulos que estamos leyendo en esta mañana. Cuando Dios está obrando, vemos al enemigo trabajando el doble de tiempo
para poder desacreditar la obra de Dios en sus siervos. Cuando Dios está obrando en tu vida, cuando Dios está obrando en su iglesia, el enemigo está obrando el doble de tiempo para poder desacreditar la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Nehemías era un siervo de Dios que creía sólidamente, firmemente en el poder de la oración. Nehemías creía en el poder de la oración. Nehemías había experimentado el poder de Dios en su vida. Tenía la promesa también de Dios por todas partes. Nehemías era un verdadero seguidor del Señor. Nehemías era un verdadero líder del Señor. Pero a veces también los líderes, en muchas ocasiones, nos topamos con ciertos muros. Y no solamente los líderes, sino cada uno de nosotros también, cuando venimos al Señor en nuestra vida, en nuestra comunión diaria con Dios, nos topamos con ciertos muros. Y esto nos pasa a las personas que llevamos tiempo en el Evangelio y a las personas que comienzan en el Evangelio. Hay ciertos muros con los cuales nos estamos topando. Y estos muros, que son muros muchas veces de defensa, que se colocan, nos pueden causar algunos reveses en nuestras vidas. A veces incluso reveses que pueden ser permanentes en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros o dentro de nuestra vida colectiva como iglesia. Pero hay una opción que tú tienes. Hay una opción que podemos tener cada uno de nosotros. O nos rendimos al enemigo, o nos rendimos y no seguimos adelante con los cambios, con las renovaciones, con las construcciones, con todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o hacemos la voluntad de Dios. ¿Estamos claros ahí? Siempre que nos levantamos, siempre que Dios se levanta con nosotros para hacer una obra en nuestras vidas, para hacer una obra en su iglesia, sabemos que el enemigo se levanta a hacerlo. Estoy resumiendo por si alguno está fuera del lugar. Hay muros, hay situaciones en las cuales vienen a nuestras vidas, en las cuales tenemos que tomar una decisión. Ese muro puede ser un accidente, ese muro puede ser un problema económico, ese muro puede ser un problema, ese muro puede ser un problema de trabajo. Usted puede poner al muro el nombre que usted quiera. Esa pared llega. Y llega un momento que tenemos dos opciones. O nos caemos, o colgamos la toalla, o seguimos adelante en el nombre del Señor. Amén. Pero si somos nosotros, hombres y mujeres valientes, que conocemos a Dios, que hemos experimentado nuestra vida con el Señor, que sabemos que Dios es todopoderoso, que sabemos que Dios todo lo puede, entonces nuestra decisión debe ser seguir adelante con el Señor. ¿Amén o no? Es seguir adelante con Dios, no hay otra opción. Y antes de entrar en el texto, quiero que recordemos dos cosas, algo bien fundamental. Y es que seguir la voluntad de Dios, quiero que usted se fije bien en eso. Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Yo creo que nunca es fácil. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. A veces hay hermanos que piden, ay Señor, dame paciencia. ¿Tú quieres paciencia? Tú sabes todo lo que te va a venir. No, que sabemos. Estar aquí siendo un hijo o una hija de Dios no es un juego, no es nada fácil. Y si alguno de nosotros, al igual que Nehemías, podemos estar pasando en este momento por esa pared, que tenemos que tomar ya la decisión, o sucumbimos al enemigo, o hacemos la voluntad de Dios. Yo te digo en esta mañana que hacer la voluntad de Dios no es lo más fácil. Hacer la voluntad de Dios no es lo más suave, no es lo más popular. Hacer la voluntad de Dios es lo más difícil que podamos tener. Pero es lo que nos va a dar la victoria. Y es lo que nos va a dar entonces que la obra de Dios pueda cumplirse, que su propósito pueda cumplirse en nuestras vidas. Nehemías proporciona un tremendo ejemplo
Y una vez más nos enseña a cada uno de nosotros cómo podemos responder a esas fuerzas del mal. Cómo podemos responder a cada proyecto de vida que Dios tiene con cada uno de nosotros y esas fuerzas a veces constantemente que impiden que se puedan cumplir. Y este ejemplo que se ha dado aquí en este texto que estamos leyendo es muy relevante para la iglesia de hoy. Primeramente, cuando leemos el texto, lo primero que vemos son las amenazas y planes de Sanbalat y de Tobías y toda la demás banda de gente que andaba con ellos. Si leemos el versículo 4, dice que Nehemías, ¿qué fue lo que respondió? Nehemías comenzó a responder y dijo: oye Dios, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos y su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Así dice el verso 4. Es decir, hermanos, cuando vengan esos ataques en nuestras vidas, cuando estamos ahí en el momento de tomar decisiones y de hacer cambios que ya se vayan viendo, porque los cambios se ven, no es solamente decirlo de palabra, es que se vean esos cambios en nuestras vidas. Tenemos que saber y orarle a Dios con fortaleza, con autoridad, y decirle a Dios que estamos dispuestos a seguir hacia adelante como lo hizo Nehemías. A pesar de que oraba Nehemías, que Nehemías intercedía, las amenazas y los planes del enemigo crecían, seguían tomando fuerzas, todos estaban conspirando contra todas aquellas cosas, querían provocar aquella pelea contra Jerusalén y provocar más problemas contra ellos. En el versículo 7, versículo 8, lo que me van siguiendo. Pero hay algo bien interesante en uno de estos versículos, en el versículo 8, cuando dice que estaban muy enojados. Versículo 7. Ellos se enojaron cuando vieron que la construcción estaba prosperando. Cuando usted está prosperando en su vida, cuando usted está haciendo muchas cosas en su vida, siempre va a haber alguien que se va a enojar. ¿Es o no es? Siempre hay alguien que se va a enojar. Y cuando estamos también en la obra del Señor, hacemos la obra del Señor, sabemos que el enemigo se va a enojar, que no va a estar contento, que va a tratar de desanimarnos para que no podamos seguir hacia adelante. Y ahí comenzó entonces el enemigo a conspirar, a buscar cómo pelear con ellos. Pero hoy te digo algo en esta mañana, y algo que el pasaje nos dice, y algo que es de Nehemías nos enseña. Toda conspiración, todo desengaño, toda cosa mala que el enemigo puede hacer cuando estamos nosotros trabajando en la obra del Señor, o cuando el Señor está cambiando y restaurando nuestras vidas, son distracciones. Y usted no puede estarse distrayendo. Usted debe estar concentrado y caminando hacia el blanco, directo hacia donde Dios le ha mandado. No se deje distraer. A veces cuando hay algún proyecto que tú quieres emprender en tu vida y quieres hacer algo, siempre viene el enemigo a ponerte la duda, a ponerte la distracción, a ponerte la parte más mala. Si Dios te ha dado algo, si Dios ha puesto algo en tu corazón, ve hacia adelante, porque es un propósito de Él. Y eso es algo importante, hermano y hermana, que tenemos que tener en cuenta. Estas personas fueron una distracción, como podemos decir nosotros, de grandes ligas. Hicieron una distracción tremenda. Enredaron chisme, hicieron de todo. Hay un gran predicador y teólogo llamado John Ortberg, y él escribió un artículo el cual me llamó mucho la atención, y él decía que para la mayoría de nosotros el gran peligro no es que renunciemos a nuestra fe, es que nos distraemos y nos apresuramos y procuraremos tanto que nos conformemos con una versión mediocre de ella. Eso está muy profundo y es muy real. A veces ese es el gran problema que tenemos muchos de nosotros, que nos distraemos tanto
que nos preocupamos tanto, que llega un momento que nos conformamos con esa fe que tenemos mediocre en este sentido. A veces la fe de nosotros es hasta menos que la fe que pueda tener alguien del mundo, como decimos. A veces hay gente allá afuera que puede tener mucho más fe para emprender algo que nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios y que sabemos el Dios que tenemos. Es importante, hermanos y hermanas, que podamos entender eso en esta hora. Que simplemente podamos echar un vistazo a nuestras vidas y que podamos vivirlas realmente. Que podamos echar un vistazo a nuestra vida y que podamos vivirla. Que no nos quedemos solamente en palabras, sino en hechos. El problema grande también que pasaron Nehemías y sus constructores fue la fatiga. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no nos hemos fatigado alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos aquí, como estamos en el medio del trabajo, en el medio del ajetreo y a veces en el medio de la visión, no nos sentimos cansados, no nos fatigamos? Porque es tanta la adrenalina que invertimos, ¿verdad?, en hacer algo, que llega un momento que nos fatigamos. Hay un dicho por ahí que dice que escoba nueva barre bien. Escobita nueva barre bien, ¿verdad que sí? La escoba nueva usted le da y le da y le da y le da, pero después, en muchas ocasiones nos pasa eso, que nos fatigamos, empezamos algo con mucha fuerza, empezamos un proyecto con mucho ímpetu, la iglesia comienza algo con mucho deseo, pero poco a poco nos vamos fatigando y nos vamos cansando. El versículo 10 dice que la fuerza de los que llevaban la carga estaba fallando. Sin embargo, dice que había mucha basura, había muchas cosas allí. Sin embargo, dice la palabra, voy a leer en esta versión, dice, la fuerza de los que llevaban la carga estaba fallando, sin embargo hay mucha basura y nosotros mismos somos incapaces de reconstruir el muro. Comenzaron a decir los constructores de que había tanta basura y que había tantas cosas, después que habían empezado con tanta fuerza, que dijeron que ellos no podían seguir construyendo. Que dijeron que no podían seguir más. Yo espero que a ninguno de nosotros nos pase eso, ¿verdad? Que estemos ahí en el medio de la batalla, en el medio de la fuerza y que digamos, ya no doy más, ya no puedo más. Hay momentos que sí queremos colgar la toalla. Hay momentos que sí queremos decir, mira, ya no puedo más, ya esto no tiene más remedio, ya esto no da más, pero recuerda que no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor que las pone en cada uno de nosotros. Hace un tiempo mirábamos, si usted analiza algunos de los accidentes, aquellos que les gusta la historia, de los que más tengo memoria, aquellos accidentes más notables que hayamos tenido hace algunos 40 años para acá en la humanidad, nos podemos dar cuenta que todo eso ha sido producto de la fatiga y del cansancio. Si ustedes recuerdan aquel accidente de aquel barco que se llamaba Exxon Valdez, ¿recuerdan? ¿Recuerda, Kelia, recuerda el Exxon Valdez? ¿No recuerdan aquel barco famoso en Alaska que hizo aquel desastre tremendo petrolero? Ajá. Rey lo recuerda. Algunos hermanos lo recuerdan. Yo estaba naciendo cuando eso. Tendría unos meses de nacido cuando eso. Esto fue en el 83. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después que ya habían podido controlar el barco, que ellos tenían ya, que tenían todo controlado, que todo estaba bien, aquel barco seguía marchando, que iban camino a California. Entonces el capitán del barco le dio el mando a otros ayudantes, pero esos ayudantes venían con muchas horas sin dormir, venían cansados, venían agotados, no se dieron, agarraron el timón del barco, no se dieron cuenta con el agotamiento que tenían y chocaron con un iceberg. Y ahí entonces vino ese gran accidente, que fue una catástrofe tremenda en todo aquel lugar. Otro accidente que podemos acordarnos fue allá en el accidente de Chernobyl, que sí lo recuerdo yo cuando niño, cerca de Ucrania, donde está la guerra ahora en Ucrania.
También los trabajadores estaban cansados con muchas horas de trabajo, agotados, no se dieron cuenta que había un problema, un liqueo en uno de estos lugares y ¡prum! Explotó aquello que fueron cientos y cientos de bombas atómicas que todavía en ese lugar no se puede habitar. Fíjense cómo quedó aquello que todavía no se puede habitar, ni se puede tomar, las frutas que hay en ese lugar no se pueden comer, nada de lo que hay ahí se puede comer porque todo se ha quedado contaminado, y de eso ha pasado ya casi 35 años también. Y así podemos hablarle de muchos ejemplos que podemos conocer cada uno de nosotros de las cosas que pueden haber pasado. Y el factor común en cada uno de estos accidentes, hermanos, fue el cansancio. Porque el cansancio viene acompañado del miedo. ¿Sabía eso? El cansancio viene acompañado del miedo. Nunca viene solo. Cuando usted está cansado o cansada, incluso el obstáculo más pequeño, usted lo ve grande. ¿Nunca le ha pasado eso? Como usted está bien agotado, el obstáculo más pequeñito usted lo ve grande, porque ya sus fuerzas han desfallecido. O cuando usted viene manejando, usted viene conduciendo y usted viene cansado, ya que usted es así y quiere parar, usted ve la carretera más larga, usted ve aquellas rayas blancas como que no se acaban. Y usted dice, ¿cuándo voy a llegar? No llego. Las horas se hacen más largas. El cansancio siempre viene acompañado del miedo. Y lo más lindo de esto también es que a veces decía alguien que el cansancio nos hace cobarde a todos. ¿Sí? El cansancio nos puede hacer cobarde a todos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo superamos los problemas de fatiga y miedo? ¿Cómo superamos cada una de estas cosas? El Señor nos manda a orar. El Señor nos manda a orar. Y pastor, pero es muy fácil. En el medio de la fatiga, en el medio del miedo, en el medio de la decepción, en el medio donde estoy resolviendo mi problema, en el medio de mi tribulación, ¿cómo voy a orar? El Señor nos manda a orar. Porque cuando nosotros comenzamos a movernos con Dios para cambiar las cosas, es lo mejor que podamos hacer nosotros en nuestras vidas. Cuando usted comienza a orar, usted comienza entonces a moverse con Dios. Y es Dios quien comienza a usar sus fuerzas. ¿Ustedes no recuerdan aquellas palabras del profeta que él dijo que el Señor da fuerza a quien no tiene ninguna? Que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Y es por eso que en el medio de la decepción, en el medio del cansancio, en el medio del miedo, si nosotros oramos, si nosotros verdaderamente nos acercamos a Dios, es Dios quien nos da el resultado de las cosas. Es tan fácil como eso. Y es un consejo que Dios me ha dado a mí y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Hay decisiones que hay que tomar y que muchas veces nosotros no las tomamos porque tenemos ese miedo, porque vemos el problema mucho más grande. En la familia, en lo que sea, en la iglesia, en lo que sea, vemos ese miedo, como decíamos ahorita, ese cansancio, vemos que el problema es mucho más grande y entonces lo estamos alargando. ¿Cuál es la decisión que tú y yo estamos alargando? Lo alargamos por el miedo. ¿Miedo a qué? Usted sabe miedo a qué. ¿Miedo a qué resultado? Usted sabe a qué resultado. Pero hoy le voy a decir algo bien importante que el Señor me ha dicho en su palabra. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y la decisión que tengamos que tomar y que Dios nos los ha dicho, hay que tomarla ya. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no se deja llevar en las manos de Dios, usted no está creyendo de verdad. Su fe entonces es una fe mediocre. ¿Estamos entendiendo eso? El problema que estamos enfrentando familiar, económico, de trabajo, de lo que usted pueda estar pasando, si usted lo deja en las manos de Dios, quiere decir que usted tiene fe y la confianza suficiente para saber que Dios lo va a arreglar. Pero tome su decisión. Porque entonces siempre va a estar en esa misma mediocridad y nunca va a salir del problema. Tome su decisión, hermano o hermana, que tenga que tomar. Déjese en las manos de Dios.
como decía aquí Nehemías. Cuando tú comienzas a moverte con Dios, Dios va a cambiar las cosas. No tengas miedo a ese cambio que Dios va a hacer. Hay que soltar algo, suéltalo. Hay que abandonar algo, abandónalo. Hay que separarse de algo, sepárate. Hay que unirse a algo, únete. Pero siente que es Dios quien está guiando lo que tú tienes que hacer. Y no tengamos miedo a hacer lo que tengamos que hacer. Porque ese es movernos con Dios. Cuando comenzamos a movernos nosotros dentro de la voluntad de Dios, es para una mejor vida. Olvídese de eso. Déjese guiar por Dios, porque Dios siempre lo va a llevar a una mejor vida. Y te vas dando cuenta, poco a poco, de que primero te vas encontrando con burlas, primero te vas encontrando con oposiciones, pero si sigues insistiendo, también alguien se va a enojar contigo, alguien te va a atacar de una manera viciosa y tal vez hasta física, pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto, aunque se burlen, aunque te ataquen, aunque te critiquen. Ay, que lo que estás haciendo es malo. Ay, que lo que estás haciendo, ¿qué tú sabes de eso? A mí Dios me está guiando y Dios es el que sabe el asunto mejor que tú. Ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Ay, pero ¿cómo vas a dejar ese trabajo que te da tanto? Ah, pero ¿cómo vas a hacer lo otro? Cada uno de ustedes sabe cuál es su asunto. Porque si pongo a poner ejemplos, pues el pastor me lo está diciendo a mí. Cada quien sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y con qué está luchando. Y que ya Dios te ha dado la solución para el asunto. Entonces hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hermanos. Nehemías respondió con una oración. ¿Y qué hizo aparte de la respuesta con una oración? ¿Se quedó orando solo? Nehemías respondió con una oración y luego colocó una guardia. Es decir, que la combinación de los recursos de la vida espiritual con lo del mundo material es una imagen maravillosa de lo que nosotros como creyentes tenemos que enfrentar. Así enfrentamos las amenazas, así enfrentamos los miedos, porque reconocemos que Dios nos ayuda desde el punto de vista espiritual, pero también tú y yo tenemos que accionar ante los problemas. Ahora, lo que no puede ser al revés. Yo no puedo accionar si no tengo el visto bueno de Dios. Si usted no tiene el visto bueno de Dios, no se meta a hacer algo. Si usted no tiene la seguridad de que Dios le está guiando, no se meta a hacerlo. Pero si usted sabe que es de Dios, vaya adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor sabe. Nehemías aquí vinculó estos dos recursos. Y si usted se da cuenta en la respuesta, cuando usted está en medio de ese problema, de esa situación, lo primero que Dios te manda a hacer, lo primero que hizo Nehemías fue que examinó cuidadosamente su situación y evaluó lo que estaba necesitando. Sí, porque usted dice, bueno, el pastor me está mandando a hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Te estoy diciendo ahora cómo lo haces, cómo Nehemías lo hizo de parte de Dios. Examina tu situación. Cada uno de nosotros examinemos cómo está nuestra vida. Hagamos un análisis de nuestra vida, cómo estamos ante Dios. Evaluemos y seamos honestos y sinceros ante Dios y veamos qué es lo que estamos necesitando. Y este es el enfoque que es muy necesario si queremos mejorar en nuestras vidas. Evaluar y ver qué necesitas. De observar exactamente dónde es que usted está siendo atacado, en qué área de su vida usted está siendo atacado o atacada. ¿Será que somos adictos a algo? Y por ahí el enemigo entonces nos quiere estar acusando. ¿O un hábito erróneo que estamos teniendo? ¿Algún mal hábito que no debe ser? ¿Alguna adicción que no debe ser? ¿Alguna actitud? ¿Alguna droga? ¿Alguna amargura de espíritu que podamos tener? Cuando hayamos identificado, hermanos y hermanas, alguna de esas fuentes del ataque, debemos entonces colocar una guardia en ese punto. Hay cosas a veces que hacemos que tenemos que colocar una guardia en ese punto. ¿Dónde está el ataque?
¿Dónde está el problema? ¿Dónde es que yo me exploto? ¿Dónde es que está esa situación que me hace perder esa comunión con Dios? Y ahí montamos una guardia en oración. Y si no puedo solo, pues busco a alguien que me ayude también. Y para eso estamos como iglesia, como familia de Dios, para ayudarnos, para apoyarnos. En la familia nadie se rechaza, en la familia nadie se abandona, en la familia todos nos apoyamos y nos ayudamos para seguir adelante. Esa es una función de la iglesia. Número 2, revisa los recursos espirituales disponibles que puedes tener. Tenían un poder en acción en sus vidas de que sus enemigos no sabían. Nehemías y toda su gente tenían un poder de acción tremendo, los cuales los enemigos desconocían. El Dios grande y temible que estaba con ellos, que estaría con ellos en el medio de su peligro. Yo creo que no me entendieron lo que estoy diciendo. Se lo voy a repetir otra vez porque esto es lo más importante y voy cerrando el mensaje aquí. En el medio de todas sus situaciones, de todos los ataques, de todo lo que hemos hablado, usted tiene un recurso disponible que es grande. Y ese recurso disponible que tiene usted y que tengo yo, ¿usted sabe qué cosa es? ¿Quién? Es la oración, pero la oración es la acción. Pero ¿quién es el que responde a la oración? ¿A quién le oramos? Es al Dios que tenemos. El enemigo que tanto estaba atacando a Nehemías y a su gente para que el muro no se construyera, el enemigo que estaba ya gozoso porque la gente estaba deprimida, porque estaba cansado. Es más, se lo voy a poner mejor. En el momento que usted esté cansado de su situación, de su problema, en el momento que usted esté sufriendo con lo que usted está pasando ahora mismo, en cualquier área de su vida, usted sabe cuáles son. El enemigo se va a estar gozando, pero va a estar haciendo fiesta. Y mientras más triste lo vea usted, más contento va a estar el enemigo. Y mientras más derrotado que lo vea usted, más contento y feliz y en fiesta va a estar el enemigo. Pero hay algo con lo cual él no cuenta. Es que usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese es el recurso más grande que usted pueda tener. Es el recurso más grande que usted y yo podamos tener, que somos hijos de Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios es grande, temible. Y ese Dios grande y temible estaba con ellos. Y cuando esta gente que estaban deprimidos, que estaban cansados, que estaban agotados, recordaron eso, ¿qué pasó? El versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 20? Dice que en lugar donde oyereis el sonido de trompetas, reuníos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, hermanos, en el momento que tomes tu decisión, en el momento que decidas salir de ese problema en el nombre del Señor, no te preocupes que no es tu batalla, esa batalla es de Dios. Él peleará por ti. Por eso, en mi experiencia ya yo he decidido, como dicen ustedes los dominicanos, dejar las cosas en banda. Y usted dirá, ¿por qué el pastor dice eso? Hay situaciones en las cuales tenemos que dejarnos nosotros, recostarnos a Dios y dejar que Dios pelee por nosotros. Porque si no dejamos la batalla en nombre de Dios, le vamos a agarrar nosotros. Y si le agarramos nosotros, vamos a terminar cansándonos, deprimiéndonos, agotándonos y cogiéndola con quien no tenemos que cogerla. ¿Es o no es? Entonces no es mi batalla, la batalla es del Señor. Amén. No es mi batalla, es la batalla del Señor. Porque si lo hacemos nosotros en nuestra propia carne, en nuestra propia fuerza, vamos a terminar agotados, fatigados, cansados, desalentados, que ni una grúa nos va a poder levantar. Ni con una grúa de esas japonesas, de esas que ni así nos van a poder levantar a nosotros cuando terminemos. Y es que el Señor te está diciendo, es que la batalla no tiene que ser tuya, es mía. Entrégame tu enfermedad, entrégame tu relación. Si es un pastor, dice, entrégame la iglesia, entrégame todo a mí, que yo soy el dueño de todas las cosas.
y soy quien hace todas las cosas. Así que es un llamado de parte de Dios que aunque se estén burlando de nosotros, hay familias que se burlan de uno cuando uno está en el Evangelio. O hay gente que se burlan de uno cuando estamos emprendiendo algo. O hay gente que no quiere que logremos hacer algo. Pero usted siga para adelante. Porque si viene de parte de Dios, usted le da la victoria en el nombre del Señor Jesús. Así que en este día, hermanos, entreguemos todo al Señor. Dios está obrando, Satanás también está obrando, pero la victoria es de parte nuestra. Porque hay que ser realistas, nosotros no podemos obrar contra el enemigo es más fuerte que nosotros. Si usted pelea con el enemigo le va a patear, y bien duro, pero es que esa pelea no es de nosotros, esa pelea la dejamos en las manos del Señor, y el Señor venció en la cruz del Calvario, y el Señor es victorioso, y el Señor es el que todo lo va a hacer por cada uno de nosotros en este día. Así que, hermanos, Dios nos llama en esta mañana a que soltemos lo que tengamos que soltar, a que seamos dependientes de Él. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es ser dependientes de Dios. Si usted se preocupa demasiado por usted y usted ve que no logra nada, se cae. Pero dice que Dios te da esas nuevas fuerzas. Esta gente se deprimieron, se cayeron, pero la palabra dice que tuvieron ánimo y levantaron el muro y lo edificaron y salieron victoriosos. Y así va a ser con cada uno de nosotros, hermanos. Esta es una lucha que está ganada, pero que también tenemos que aprender a pelearla con el Señor. Así que ese es mi consejo en esta mañana. La batalla contra el enemigo no es una pelea de un solo asalto. Es una pelea que requiere resistencia. Y es una lucha que lleva municiones. Decía un comandante de aquí de los Estados Unidos, en una graduación de estas del Army, y él decía: nunca entres a una batalla de 1 hora con 10 minutos de munición. Nunca entres a la batalla de 1 hora con 10 minutos de munición. ¿Cuántos creyentes conocemos nosotros que van a la batalla con poca o ninguna munición? Nadie, ¿verdad que no? Nadie va con poca munición. Fuerte en oración, fuerte en el ayuno, fuerte en la obediencia al Señor, en todos los sentidos de la palabra. Eso le da fortaleza, le da autoridad. Demasiadas personas vienen al mundo sin municiones y no caminan con la espada del Espíritu y van con sus propias fuerzas. Hay muchos que no vienen a adorar para que se les recuerde, ¿verdad?, que no se trata de ellos, sino de Dios. Hermanos, en esta mañana quiero que recordemos siempre el versículo 20. En el lugar que oigáis el sonido de trompeta, reuníos allí. Hay otra versión por ahí que habla más lindo, que dice que en el lugar donde oigas el shofar. ¿Saben cuál es el shofar, no? En el lugar donde oigas el shofar, reunidos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará con nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie y quiero que cantemos, si se puede otra vez, esa alabanza que por ti estoy de pie, porque es el Señor el que nos mantiene de pie. Podemos estar fatigados, agotados, hermanos, en medio de esta batalla. Podemos sentirnos cansados, pero Dios está obrando. Y yo quiero que nos animemos, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Acordémonos siempre de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y tú y yo no estamos solos. Dios es asombroso, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Nuestro Dios peleará por nosotros, hermanos, en la batalla. Simplemente permitámosle que Él lo pueda hacer.
Gloria a Dios. Dígaselo al Señor. Mañana quiero hacer un llamado. Ahí donde usted está, piense cuál es su batalla. ¿Cuál es esa batalla que el enemigo constantemente está ahí luchando y luchando para que usted no pueda salir hacia adelante? Y que usted pueda entonces en esta mañana levantar sus manos, orarle a Dios y entregarle esa batalla al Señor. Esa situación que usted está pasando en lo personal, que no le deja fluir espiritualmente, que no deja que la bendición de Dios llegue a su vida, esa situación, en esta mañana Dios te está diciendo, entrégamela a mí. Cuando tú oigas el sonido de trompeta, el sonido de trompeta es un aviso, y Dios está dando ahora un aviso. Interpreten esto como un sonido de trompeta. Cuando tú oigas el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Tal vez ya Dios está sonando el sonido de trompeta en tu vida. Dios está sonando el sonido de trompeta en la iglesia. Dios está sonando el sonido de trompeta en tu situación. Venga, reúnase, porque es la señal de que Dios va a pelear por ti. Ore, fortalézcase en el Señor y adelante en la batalla, porque no es tu batalla, es la batalla del Señor en tu vida. Gloria a Dios. Echa a un lado la fatiga, echa a un lado el cansancio. Es Dios quien va a pelear por ti a partir de ahora. Escuche la trompeta, escuche el llamado, escuche su palabra. No espere que venga un profeta a otro lado, no espere que venga alguien. Escucha lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Recuerda que eres vencedor en el nombre del Señor. Ponte en pie y lucha tu batalla, porque es Dios quien va a ir adelante de ti. Que no haya más desánimo, que no haya más cansancio. Dios nos levanta en esta mañana y nos dice, adelante. Déjese guiar por Él. Déjese caer en sus brazos. Y seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana.